Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenido a una emisión más de Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Y el día de hoy vamos a discutir algo que pareciera, pues a lo mejor burocrático, pareciera por momentos no cercano a la población y que sin embargo es trascendente para la vida nacional, que es dónde debe de quedar la memoria histórica de nuestro país y cuáles deben de ser las reglas de acceso a eso que llamamos los grandes archivos de nuestra historia. Hay una discusión ahí de fondo, una discusión que tiene que ver precisamente con cuál es la entidad de vida y hay discusiones sobre los tiempos. Y para hablar de ello es que hemos invitado a la doctora Daniela Gleiser. Daniela, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Daniela está formada en la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciatura, después Colegio de México y ahora estás de regreso en la Universidad, en el Instituto de Investigaciones Históricas y has seguido muy de cerca la discusión sobre esta tentativa de algunos legisladores por crear una nueva ley de archivos, que ya lleva una discusión que lleva tiempo, pero que es sorprendente lo que se está planteando en algún sentido. ¿Por qué no nos dices cuáles son los rasgos generales de esta iniciativa? Bueno, se presentó en el Senado el 17 de noviembre de este año y es parte de la tríada de la ley que conformaría la ley de transparencia, la ley de protección de datos personales y por último la ley de archivos. Pero tal como se presentó, la ley tiene muchos problemas que consideramos los historiadores y no solo los historiadores, gente de transparencia, rendición de cuentas, de la sociedad civil, otros académicos de otras disciplinas que tal como está presentada puede ser muy problemática y lejos de conseguir los objetivos que en la declaración de principios la ley pretende perseguir, podría provocar exactamente lo contrario. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son, bueno, en primer lugar, todo el Sistema Nacional de Archivos, el Archivo General de la Nación y todo el sistema queda bajo control de la Secretaría de Gobernación. Ahí hay una observación que me hacía una historiadora sobre la generación de la información, es decir, si se radica el archivo en el Ministerio del Interior, por denominarlo así genéricamente, es porque también son los grandes productores de información. O sea, hay tres tipos de archivos. Los archivos de trámite, que son los archivos que se utilizan cotidianamente en el presente. Los archivos de concentración son los archivos en donde las instancias van concentrando todo aquello que no están utilizando en ese momento, pero que podrían llegar a utilizar o que ya no utilizan. En general son bodegas repletas de miles de cajas desordenadas, sin ningún orden, y de ahí pasan a los archivos históricos. Lo que es muy importante precisar que esto no es un problema de historiadores, porque cuando los documentos pasan a los archivos históricos es cuando se hacen públicos. Sí. Antes uno no puede ir a un archivo de concentración a consultarlos. Entonces, tanto un ciudadano que requiere un título de propiedad como un historiador que está tratando de entender la política en la segunda mitad del siglo XX mexicano, la única forma que tienen es acudir a archivos históricos. Por eso es muy importante el hecho de que no tengan plazos para pasar de archivos de concentración a archivos históricos, tal como esta ley. ¿Cómo es en otros países? En otros países hay un plazo generalmente entre 20 y 30 años. Que automáticamente se tienen que ir. Automáticamente. Y en otros países en general, por ejemplo en los Estados Unidos, las dependencias envían toda su información a los archivos nacionales y es en los archivos donde se decide qué se guarda o qué se tira o cómo se guarda, qué se digitaliza, qué se guarda en microfilm, etc. Acá lo que está proponiendo la ley es una comisión formada principalmente por funcionarios públicos, la que valoraría qué de ese material del archivo de concentración en cada dependencia es histórico y qué no. No hay una comisión mixta, digamos, donde hay historiadores, porque pues la visión del servidor público pues es muy diferente a la del mejor servidor público, porque ya son burócratas. Exactamente. No, la ley solamente dice, de ser deseable se incluirá un historiador en esta comisión, ni siquiera está determinado como tal. Entonces, ¿qué es histórico y qué no? Es un problema muy grave. Para los historiadores todo es histórico. ¿Quién puede decidir eso? ¿Quién tiene las capacidades para decidir eso? Es muy complicado. Pero además, estando todo el sistema bajo gobernación, puede haber criterios políticos para decidir. Además es clave lo de los tiempos. O sea, la Secretaría de Relaciones puede decir, yo no mando esto a los archivos históricos, sino hasta que han pasado 80 años. Exactamente. La ley no la obliga a... Y en otros países está obligado. Entonces es el segundo gran problema. No está homogeneizado el plazo. No estamos, esa es una de las... Pero eso es lo que es gravísimo. Pero porque, por ejemplo, aunque no estuviera homogeneizado, no está ni siquiera determinado.
¿no? No hay un rango. No hay un rango, exacto, ni una sugerencia. Tercer gran problema, el artículo transitorio 14 de la ley establece que hay un periodo de 2 años para la Federación y 3 para los estados para valorar lo que ya se encuentra en los archivos históricos y ver si debe permanecer allí o no. Llevárselo a los archivos históricos. Una segunda valoración, otra vez con una comisión en donde no hay historiadores o no necesariamente, y esto abre la puerta a que se saqueen los archivos históricos, ¿no? Porque con el argumento de que esto no es histórico, se pueden suprimir fondos completos, cerrar fondos completos. De hecho, no sé si escucharon, pero se publicó hoy que en el rancho del exgobernador Duarte, además de obras de arte, hay documentos históricos. Hay un facsímil de la Declaración de Independencia y de los Tratados de Córdoba. Es que no eran históricos. No eran históricos. O sea, sí hay esta tentación de algunos gobernadores, presidentes municipales, etcétera, de llevarse a su casa documentos. Eso, digamos, este patrimonialismo de los archivos está todavía muy arraigado en México. Pero dijiste al principio de tu intervención algo que es muy interesante. Se cruzaron bienes jurídicos protegidos. Y entonces, de pronto, la ley todas las leyes de acceso a la información tienen 3 bienes protegidos y uno son los datos personales. Estamos avanzando en eso, vamos caminando. Pero, ¿qué tiene esto que ver con los archivos? Porque por lo que sea, después también puedes rayar el nombre, quitar el nombre, desaparecer al personaje. Entonces, ¿cómo se puede hacer historia si durante un X periodo no puedes hablar de Henry Kissinger en las relaciones con China? Por decirlo algo, el restablecimiento de... Ese es otro gran problema de la ley. No hay congruencia entre la ley de protección de datos personales y la ley de archivos. La ley de datos personales protege cualquier documento que tenga datos personales indefinidamente, sin límite de tiempo. O sea, no puedes ir al proceso penal de Hidalgo porque no podrías leer los nombres. A menos que esta ley claramente establezca que los archivos son fuente de acceso público, porque la ley de datos personales tiene ciertas excepciones y una de ellas es si la información se encuentra en fuentes de acceso público, pero no establece a los archivos como fuente de acceso público, la ley de datos personales. Por eso queremos que la ley de archivos lo diga claramente. Como está la redacción actual, solamente dice los documentos dentro de los archivos, los documentos históricos que se encuentran en los archivos tendrán carácter de públicos y no podrán ser censurados o limitados. Pero es un problema porque dentro de los archivos no solo hay documentos, hay fotografías, hay periódicos, hay libros y hay muchas otras cosas. Entonces, una interpretación muy estricta de la ley dejaría todos esos fondos sin protección. Lo que queremos es que la ley diga claramente que los archivos son fuentes de acceso público. Entonces, evidentemente, de hecho, tenemos ya problemas, hay documentos incluso del siglo XIX que están circulando testados, ¿no? Con un plumón tachados, con un plumón negro, donde los datos personales están tachados, o reproducciones de artículos de periódico donde se tacha el director del periódico, por ejemplo. ¿Y cómo es en otros países esto? Bueno, en otros países lo que se va desclasificando la información en un periodo de 25 o 30 años, y en un momento en que se desclasifica es pública. Salvo que haya asuntos de seguridad nacional. Salvo que haya asuntos de seguridad nacional. En ese caso, las instancias tienen que justificar por qué van a reservar determinado material por más tiempo. O tachar partes. O tachar partes, o sea, si a la hora de... dice el informante de la CIA, pues ahí sí le tachan el nombre. Sí, sobre todo si está vivo. Pero hay acá un temor muy grande, sobre todo al pasado, al siglo XX, ¿no? De hecho, los archivos ya no tienen prácticamente documentos después de los años 50. Se dejaron de alimentar los archivos históricos y con esta ley, bueno, se dejarán de alimentar y no tendremos con qué hacer la historia del siglo XX. Además, hay mucho material para explicarlo. Por ejemplo, en el caso de la información médica, para poder hacer medicina clínica, tú necesitas conocer los expedientes de los pacientes. De muchos, para poder hacer historias. Entonces, por ejemplo, hay limitaciones mayores. Si tú quieres acceder a la información clínica, puedes acceder, pero no puedes acceder al nombre del paciente, porque qué tal que es una enfermedad que puede tener repercusiones en los hijos o en los nietos. Entonces no quieres hacer públicos, pero es un caso especial. La norma es desclasificarlos a los 25 años para poder hacer también historia reciente. Y ahí hay una mediación, es decir, los datos personales, liberalizarlos totalmente podría tener consecuencias para los descendientes. Fijemos un plazo y después que se liberalicen, ¿no? Ahora, ¿por qué están tan preocupados? ¿Cuáles son los tiempos de esta reforma? Bueno, aparentemente se quiere aprobar la ley antes del 15 de diciembre. O sea, ya. Esto es ya.
en época navideña, donde la gente está celebrando concentrada otra en cosa. otras cosas. Entonces estamos muy preocupados, es una ley muy importante que necesita tiempo para ser discutida, necesita tiempo para que se escuchen las observaciones que tenemos los historiadores y todos los demás encargados preocupados por esta ley. Es la ley menos carismática, Sí, menos sexy, sexy, sí. ¿no? Los archivos, ¿no? Como decía Mauricio Merino, pues uno oye archivo y quiere bostezar. Pero es Ojalá que también, no le haya pasado a nuestro televidente. es también la ley que puede poner en peligro todos los esfuerzos que se han hecho en favor de la transparencia y del acceso a la información, porque la información deja de volverse pública, ¿no? Entonces, no es un asunto de historiadores, reitero, es un asunto de la ciudadanía y la imposibilidad que vamos a tener para entender el siglo XX mexicano, para entender las decisiones políticas que se han tomado, para aprender de esas experiencias, de esas decisiones, de cómo En el extremo de esta funcionado. ley, los 43 desaparecidos no podríamos en los archivos ver sus nombres. Si no se aclara y siguen Explícitamente, protegidos por la ley de datos personales, no podríamos hacer historia porque todo tiene datos personales. Lo que quisiera también insistir hay mucha desconfianza frente al historiador. El historiador es un profesional, por supuesto tratamos con datos personales, pero tenemos la preparación y la ética para saber qué hacer con esos datos a la hora de hacer historia. Pero ya se acabó el tiempo. Muy bien. Pues Daniela, mil gracias por haber estado con nosotros, por habernos explicado, qué? porque sí es un asunto complejo, es un asunto que atañe a las futuras generaciones y que curiosamente se presentó como algo muy progresista, ¿no? Y en el fondo es totalmente retrógrado lo que se está planteando. Gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Primer Círculo. Nos vemos el lunes central. Nos vemos el próximo lunes aquí en Primer Círculo. Que descansen.